Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde estamos ya dispuestos para contarles la actualidad de lo que nos afecta a la sociedad española, tanto lo que se produce en España como fuera de España. Todo ello con dos principios, la valentía y el rigor, y siempre en un ambiente de libertades. Los que vienen a hablar a esta televisión no son los que van a hablar a las Telepedro. Digo las porque, como saben, pues hay entre 8 y alguna más que vendrá, canales calificables de Telepedro, la voz de su amo. Vamos a empezar hablando de salud, porque ya me acompaña aquí don Adolfo Albistur, que es promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas. Muy buenas, Xavier. ¿Qué tal? Pues bien. Oiga, he leído por ahí que casi un 43-44% en el mundo de los adultos no sabe que tiene diabetes y la tiene. Es verdad, y es un dato verdaderamente escalofriante, porque ya no es que lo tengas que saber porque digas, quiero saberlo, ¿no? Sino es que el problema está en que cuando lo sabes, muchas veces ya es tarde. No es tarde para poderte controlar y para poder solucionar, es tarde porque ya hay dañados ciertos órganos a través de esas arterias que se han calcificado, sobre todo esas arterias más chiquititas, que son las arterias que conforman a lo mejor pues el ojo, el riñón, el cerebro, el corazón, y te descubren una retinopatía, te descubren un problema de creatinina en la sangre porque el riñón no está funcionando bien, o te encuentras con una úlcera que te ha salido, no te cura, y dices, ¿por qué no me cura la úlcera, no? Bueno, lo que tenemos que hacer, ese 43%, es igual que siempre nos medimos la tensión y vemos cómo estamos, el pulso y tal, es pedirnos la glucosa. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo hace incluso el que sabe que es diabético? Porque es muy engorroso. Xavier, es que tienes que pincharte, sacarte sangre, un glucómetro, meter una tirita, duele, al final acaba dañándote el dedo, o sea, es bastante engorroso, por eso no se hace. ¿Qué traemos ahora? Pues traemos algo que es sensacional desde el punto de vista práctico, no doloroso, fácil de utilizar, porque es meter, como bien, es simplemente meter un dedo en este glucómetro. Ya no hay pinchazo. No hay pinchazo, en segundos. Es decir, en segundos vamos a tener una aplicación, lo estáis viendo en pantalla perfectamente, vamos a tener una aplicación donde te va a aparecer la glucosa que tienes. Entonces, ¿cuándo hay que medirse la glucosa? Pues mira, por la mañana cuando nos levantamos, para saber cómo estamos. Antes de comer, una de las comidas, y 2 horas después. Porque eso nos va a dar la pauta de cómo nuestro cuerpo, nuestra insulina, actúa. Si tarda mucho en recuperar sus niveles normales, nos tenemos que dar cuenta también de que estamos siendo resistentes a la insulina, y eso hay que tratarlo, porque tiene su tratamiento, pero sí se conoce, si no se conoce es imposible. Desde luego, y hacerlo más cómodo, introduce un factor didáctico. Me han dicho que haga ejercicio. Dice, vale, claro, pues me voy a medir el azúcar antes de caminar 1 hora y luego después. Y uno ve cómo determinadas prácticas que tiene que absorber en su vida, en su rutina, claro, le benefician para tratar también el problema de la diabetes, que además meter el dedito en este aparato socialmente no estigmatiza, pero claro, tú cómo vas a una comida, a un restaurante con clientes tuyos y te pones a pincharte allí. Claro, sangrar. Además, he de decir también que el tema de la diabetes y el tema de la obesidad. Hoy en día se ha descubierto y se sabe que el azúcar, la glucosa, tiene que ver con la obesidad. De hecho, vemos telediarios que dicen, oiga, el Ozempic, que es un para inyectarte, que es para los diabéticos, lo están utilizando para bajar el peso, ¿no? Claro, es que el nivel de glucosa dice mucho, porque la glucosa cuando empieza a ser alta, se acumula en glucógeno en el hígado y en los músculos, luego pasa a ser grasa y ya la hemos liado, porque ya la grasa empieza a hacer que la insulina sea resistente al cuerpo, con lo cual todo esto conlleva que medirnos la glucosa también es una manera de prevenir o de mejorar la obesidad. Adolfo, ventajas para nuestros espectadores que estén interesados por el aparato que mide la glucosa. Pues mira, las ventajas son, ahí tenéis un teléfono, os vamos a regalar el servicio de telemedicina. ¿Esto qué significa? ¿Que no vamos a ir al médico? No, significa que tú desde casa, en un momento determinado, puedes llamar y hacer cualquier consulta por videoconferencia, incluso, o sea, por videollamada, para que te veas con el médico y él te explique si tienes alguna duda, problema, a lo mejor con el niño, oye, ¿puedo darle la piretal? Y no sé qué.
todas esas dudas. Y luego vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos hecho, 10 doctores que nos cuentan su vida, su historia, lo hemos novelado, y todo esto llamando a ese teléfono que es el 900-730-101. Don Adolfo Albistur, un placer tenerte en este programa y que cuentes las ventajas de la tecnología aplicada a nuestro sistema básico de salud, a los problemas más comunes. Gracias, Xavier, gracias a ti. Nosotros vamos con los aranceles, que esto sí que es doloroso. Lo primero que les tengo que contar es que empiezan a aparecer en Estados Unidos detractores de la técnica pues repartir urbi et orbe aranceles a medio mundo, como hizo Trump. El más relevante de esos que están en contra es el magnate Elon Musk, un hombre muy cercano a Trump, a que Trump le confió la reducción del gran elefante de la administración en Estados Unidos. ¿Qué dice Elon Musk? Pues ha dicho hoy algo muy relevante, que el gran asesor para este asunto de las aranceles de Trump dice literalmente, es más tonto que un saco de ladrillos. Bueno, ¿qué más ha pasado relevante? Pues hay un pulso con China. Trump acaba de elevar a 104% el arancel que tendrán que pagar los productos chinos, así que lleguen a las fronteras de Estados Unidos, aunque les ha dicho Trump también que bueno, que le está esperando que le llamen para negociar, pero como el que no le da importancia. De hecho, hoy ha ido a negociar con la Casa Blanca Corea y han llegado a una serie de acuerdos para incluso construir un gasoducto conjuntamente, en fin, una serie de inversiones que supongo que resarcirán a Trump de la ambición de castigar a Corea del Sur con unos aranceles bastante gruesos que eran los que estaba previsto que tuvieran. ¿Y en Europa qué? Se preguntarán todos. Bueno, en Europa andan organizando una lista de 1.500 productos norteamericanos a los que eventualmente se les pueda aplicar un arancel del 25%. Eluden, por ejemplo, el whisky bourbon, porque ya dijo Trump que si le metían aranceles al whisky bourbon se iban a molestar mucho, iban a arancelar a los vinos y a los alcoholes europeos con un 100 o un 200%, una de estas cosas que dice Trump sin pensar. Bien, esa lista europea se adoptará en breve, no se aplicará hasta mayo, que es una de las cosas que dice, bueno, perdone, pero me da la sensación de que esto no va en paridad. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste la lista de los 1.500 productos americanos que podrían sufrir aranceles por parte de Europa. El hilo dental, los huevos, las salchichas o los diamantes son algunos de los 1.500 productos estadounidenses propuestos por la Unión Europea para aplicar un arancel del 25%. La Comisión Europea enviará el listado completo a los Estados miembros que tendrán que votarlo y pretenden que estos aranceles entren en vigor el 15 de abril. Esta propuesta responde directamente a la subida arancelaria del 25% que Trump impuso al aluminio y el acero, aunque esta medida no alcanza los 26.000 millones que supondrá esta tasa a Europa. El whisky bourbon no aparece en esa lista. Trump ya avisó, si se aplicaba una tarifa, él impondría un contraarancel del 200% a todas las bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Así que esta amenaza parece haber calado en Bruselas. Dentro de esta selectiva lista, tampoco se proponen el vino y los lácteos. Contemplan productos como el arroz, tomates, prendas de vestir, mantas eléctricas, calzado, productos de alumbrado, embarcaciones, el tabaco o el calzado deportivo. Se proponen algunos productos con una tasa menor, del 10%, como a los videojuegos, las pilas y baterías o algunos cosméticos. Bruselas tiene la competencia en materia comercial, por lo que si alguno de los países miembros quiere frenar esta lista, deben ser al menos 15, lo que supone más del 65% de la población europea. No todos los aranceles anunciados entrarán en vigor a la vez. Si aceptan este primer bloque de contramedidas, con un impacto de 8.000 millones de euros, se empezará a recaudar desde el 15 de abril y habrá una segunda tanda que se prevé activar el 15 de mayo, con una recaudación potencial de hasta 18.000 millones. La lista también contempla productos especiales como la soja, cuyas tarifas no se aplicarán hasta diciembre. Hoy, por lo menos, ya lo han visto, si han seguido Pulso Económico antes de la redacción abierta, por lo menos la bolsa española ha cerrado en positivo, también parece que va a cerrar en positivo dentro de unas horas Wall Street, en fin, que el ambiente se ha tranquilizado un poco dentro de lo que han sido días negros para la bolsa, en los que se han perdido
9,2 billones en el valor de las compañías que cotizan en el conjunto de las bolsas mundiales. Bueno, dejamos aquí los aranceles, que en fin, ya veremos cómo esto se va perfilando, para hablar de la droga, porque ya saben que estoy convencido de que tenemos que actuar los españoles para que esto de la droga deje de ser el flagelo que supone para la sociedad española. ¿Y qué puedo hacer yo humildemente desde aquí? Convencerles que estén conmigo para que los partidos políticos hinquen aquí el hocico y empiecen a promover medidas que nos permitan entender que andamos en una dirección distinta y más correcta, la de eliminar bandas de narcotráfico que utilizan este país de una manera alegre, porque aquí resulta que a esto le seguimos llamando un delito contra la salud, y fíjate tú lo que es un delito contra nuestra seguridad. Lo que puedo hacer yo es iros ofreciendo imágenes y comentarios de la realidad, de la cruda realidad, que son absolutamente ciertos y que los podéis ver y testar. Empezamos hoy en Cartagena, donde han detenido a 2 personas de 23 y 33 años en un lugar en el que se dedicaban a vender estupefacientes con toda eficacia, ¿verdad? De Cartagena y este garito de estupefacientes nos vamos a Madrid. En Madrid tenemos que hablar de una operación, macrooperación diría yo, 400 agentes han intervenido, se han desplegado en una operación antidroga que ha acabado con 38 detenidos. ¿Qué han incautado? Han incautado 5,5 toneladas de marihuana y o hachís. Andaba revuelta una cosa y la otra. Y muchas armas para vigilar los alijos de esta organización, de esta organización criminal, que no es más que un grupo criminal el que se dedica a eso, ¿verdad? ¿A qué se dedicaban? Bueno, organizaban masas de droga concentradas en España, en almacenes en España, que provenía del norte de África, y desde aquí se mandaba a 11 países europeos, Es decir, nos utilizaban, por así decirlo, de estructura para su trafiqueo de drogas. Y del trafiqueo de drogas a algo que también deben conocer, lo que dicen los médicos en torno a los fenómenos que genera la droga y el consumo disparatado que hay en este país de droga. Hoy los médicos del Hospital Clínic de Barcelona han afirmado que detectan un aumento de un 14% de los que llegan a este hospital barcelonés intoxicados por drogas, y este podría ser un promedio que, según me dicen, es más o menos parecido en el conjunto de los hospitales, grandes hospitales españoles. Estamos en una situación de unos 2.300, aproximadamente un 14% de pacientes atendidos en urgencias. Esto supone un 2,2% del total de pacientes atendidos en la urgencia médica, que podría parecer poco, pero estamos hablando de casi 2.400 pacientes. En cuanto al tipo de intoxicación, digamos por porcentaje, estamos hablando de aproximadamente un 60-63% de intoxicaciones por sustancias de abuso, en las cuales las sustancias de abuso están implicadas, seguidas de un 25% de intoxicaciones medicamentosas. Bueno, vamos a hablar de un asunto que seguro que os parece más divertido. Hoy, en el juzgado de Badajoz, que persigue las andanzas del hermano de Sánchez, ese que se hacía llamar David Azagra, pues resulta que siguen trabajando en ese juzgado. Hoy han hecho pasar por allí a 2 directores de conservatorios de la provincia para que cuenten, a raíz de que apareció un correo de uno de ellos diciendo cuidado que llega el hermanito o el hermanísimo, no me acuerdo. La cosa es que les han hecho ir a declarar, y en la declaración pues lo que han afirmado es que sí, que antes de que fuera contratado ya sabían que llegaba un personaje muy importante, ya sabían que había que hacerle el gara-gara, ya sabían que había que colocarle sí o sí, aunque su puesto no hiciera puñetera falta. Es más, han dicho que todos esos rumores eran bastante de conocimiento público. Para hablar de todo eso, nos acompaña ya aquí en el estudio don Miguel Bernal. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a vosotros. Secretario General de Manos Limpias. ¿Cómo ha visto usted lo que ha sucedido hoy en el juzgado de Badajoz? Bueno, yo creo que ha sido la puntilla final. Ya después de estos testimonios, ya está perfectamente claro que le dieron una plaza
a la carta. Esa plaza no salió ni a concurso ni en un proceso selectivo. Los representantes máximos del observatorio ya declararon que efectivamente, y han vuelto hoy a declarar que esa plaza estaba designada a la carta ad hoc para él. Y lo que pasa es que uno de ellos, en una comparecencia anterior, decía que no sabía absolutamente nada. Hoy le ha debido dar vergüenza de su primera comparecencia, porque claro, el testigo está obligado a decir la verdad. Entonces, uno de los testigos hoy ha dicho la verdad, pero en la anterior comparecencia, me parece que fue hace 20 días, pues dijo que no conocía nada, que no sabía absolutamente nada. Entonces nos estamos planteando, por falso testimonio, si proceder o no proceder contra este personaje que es uno de los directivos del conservatorio, por no decir el directivo de más alto rango. Pero en cualquier caso, de lo que ha salido hoy de los testimonios, ha quedado claro y manifiesto que se ha producido verdaderamente un delito de tráfico de influencias clarísimo. Pero es que no solamente de tráfico de influencias, sino también es que de un absentismo, o sea, cobrar en un puesto sin aparecer, porque hay que tener en cuenta que las declaraciones del propio David, el hermano de Pedro Sánchez, que no sabía de dónde tenía la oficina, pero bueno, pero esto parece una película cómica. Creo que con estos últimos testimonios la instrucción está prácticamente acabada y desde luego va a ser el primero de todos los imputados que hay en estos momentos. El fiscal general del Estado, Begoña, la esposa del presidente, Ábalos, Víctor de Aldama, etcétera, el primero que va a ir a un juicio oral y va a ser condenado porque todas las diligencias que se han practicado, todos los testimonios abocan pues que fue una plaza dada a dedo. Y además hay otro dato muy curioso. Ha comparecido también el director de una inmobiliaria. Varios meses antes de que le dieran la plaza a dedo, ya estaba buscando alojamiento. Y luego es que es más grave también, porque había un asesor de su hermano en Moncloa, pues que también se lo trajo allí de acompañante para darle también otra plaza a dedo. Es un escándalo indudable que afecta ni más ni menos que al presidente del gobierno. Creo que la jueza ha hecho una labor muy buena. En este caso, la Fiscalía no se ha opuesto, cosa que nos ha extrañado enormemente en esa jerarquía, obedeciendo órdenes del fiscal general del Estado, y lo ha visto tan claro que en estos momentos la Fiscalía, en vez de convertirse en una defensora, como es el caso del fiscal general del Estado, ha acusado. Por lo tanto, estamos satisfechos porque creo que de momento el primer procedimiento penal ya está finalizando, y esto demuestra que la querella o la denuncia de Manos Limpias no eran unos simples recortes de prensa que cogíamos una tijera de una noticia aparecida en los periódicos y la presentábamos en el juzgado correspondiente. Esa noticia esos recortes de prensa no eran recortes de prensa, eran noticias criminis que se han puesto en evidencia que verdaderamente había varios delitos, que es por los que se le imputa. Entonces, de aquí al verano, ¿prevé usted? Por supuesto, que procedimiento ya a juicio oral. Bueno, pues lo celebro muchísimo. Me tiene usted que contar qué pasa con Cándido Conde Pumpido, que le quieren llevar ante la Comisión Europea por desviación de poder y por obstrucción a la justicia en el caso de los ERES. Sí. En su intervención, en el caso de los ERES, sí, para que la audiencia de Sevilla, entiendo... Sí, bueno, esto es gravísimo. Sí. Para mí es mucho más grave que el procedimiento que se lleva contra Begoña, la esposa del presidente del gobierno, y contra David, el hermano. Porque ya está la denuncia, ya está en la Comisión Europea, la presentamos hace 48 horas, la Comisión Europea la va a llevar al TJUE porque es un delito de libro. Ha blanqueado, esa es la palabra exacta, ha blanqueado el delito de malversación de caudales públicos. Un presidente del Tribunal Constitucional, que es el Tribunal de Garantía de todos los españoles, pero bueno, ¿pero en qué país vivimos? Un fiscal general del Estado imputado, un presidente del Tribunal Constitucional tratando además de poner zancadillas para que la audiencia provincial
Provincial de Sevilla, que tienen toda la razón, porque lo que no puede ser que una sentencia de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo, que luego la anule él, porque la ha anulado él con sus magistrados progresistas, y tienen esa mayoría progresistas, una sentencia por un delito gravísimo, que es el de malversación de caudales públicos, que está perfectamente condenado en el Tratado de la Unión Europea. Yo estoy totalmente convencido que esta denuncia va a tener un recorrido enorme. Hemos dicho también a la Comisión Europea que de traslado de esta denuncia a todos los parlamentarios del Parlamento Europeo, pues porque esto se tiene que conocer. Ha habido un retroceso enorme en España del Estado de Derecho. Han sido sancionados por mucho menos Polonia, Hungría y Rumanía. Y aquí que se está cargando, bueno, que se han cargado ya el Estado de Derecho, una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, un enfrentamiento tremendo del Tribunal Constitucional con el Tribunal Supremo y con la Audiencia Provincial, y que aquí no pasa nada. Bueno, pero entonces, claro, ante la inacción de un ministerio público que tiene la obligación de defender la legalidad vigente y no la defiende, bueno, pues para eso estamos la acusación popular, en este caso Manos Limpias como referente en la lucha contra la corrupción, y yo creo que este es un tema gravísimo, para mí es tan grave como la imputación del fiscal general del Estado. Vamos a la imputación del fiscal general del Estado. ¿Cómo ve usted ese caso? Bueno, ese va también francamente bien. Se le ha puesto todo tipo al magistrado de zancadillas. El fiscal general del Estado, que tenía que haber contratado a un abogado particular y no al abogado del Estado, que lo estamos pagando todos los españoles, porque la abogacía del Estado está para defender a los funcionarios de la administración pública, bien sea de la administración central, autonómica o local, pero siempre en el ejercicio de sus funciones. Pero cuando un funcionario, en este caso un funcionario de esa alta graduación, como es el fiscal general de Estado, comete un delito, tú no tienes por qué estar amparado por el abogado del Estado. O sea, que tiene la defensa de un abogado del Estado, que lo pagamos todos los españoles, pero además en la acusación la Fiscalía no le acusa, porque está en el orden jerárquico a obedecer manu militar, y encima tiene otro abogado del Estado defendiéndole. O sea, es algo increíble, y que Europa, que sabe perfectamente que en ningún país de la Unión Europea hay un cargo de esa categoría de fiscal general del Estado imputado, y que no se actúe, y aquí vale todo. Entonces, bueno, creo que estamos en un deterioro tan grande del Estado de Derecho, que esto tiene que revertir de alguna manera, si no es que no me explico. Estamos en la Unión Europea. La Unión Europea, viendo lo que está pasando en España, se cruza de brazos, mira qué intereses hay ahí. ¿Y qué pasa? Que van a por los pobres, van a por Polonia, van a por Hungría, van a por Rumanía. Pero ¿por qué no te atreves con España? Que verdaderamente es algo inaudito. Y todo el mundo reconoce que tenemos un régimen dictatorial, un régimen autoritario, y yo diría incluso un régimen tiránico. Vuelvo a repetir, y es gravísimo. Un fiscal general del Estado imputado, la familia del presidente del gobierno imputada, ministros del gobierno imputados, y ahora el presidente del Tribunal Constitucional, bueno, es que es algo sí. Parece un sueño. ¿Qué expectativa temporal le ve usted al caso del fiscal general del Estado? Va a ir también muy rápido. Se están esperando los emails que había destruido, y las conversaciones telefónicas. Se está esperando en unas comisiones rogatorias que se han hecho, y eso ya va a ser definitivamente la diligencia última, para también ir ya a un juicio oral. Y luego quería resaltar también el caso de Begoña. Hemos pedido a su señoría que la retirada del pasaporte. Esta señora llevaba veintitantos días fuera de España, primero a México, y luego las noticias que tengo, y creo que son de muy buena fuente, de ahí
da el salto a República Dominicana. ¿Qué hace República Dominicana? Pues la petición de la nacionalidad para que en el caso que pudiera ser imputada, como no hay tratado de extradición, pues verdad, ahí tiene José Bono, Felipe González, ahora ella. Yo creo que República Dominicana, aparte de querer y obtienen la doble nacionalidad, yo creo que ahí están blanqueando dinero, y si no, esos 80 y tantos vuelos del Falcon, pero no solamente el presidente del gobierno, sino de Begoña. ¿Pero qué hace Begoña ahí en 80 y tantos viajes del Falcon? Es que es todo tan extraño y tan extraordinariamente grave, que es que aquí tiene que pasar algo. Bueno, hay también unas manifestaciones tremendas de la Asociación Mayoritaria Conservadora de la Justicia, que ya no le ha quedado más remedio a la presidenta que levantar la voz y decir, no, esto no puede ser, esto no puede ser lo que está pasando aquí en España. Pero bueno, estamos cumpliendo con nuestra labor y yo creo que esto va a tener, al final, va a tener éxito. Unos desde luego que sí, a manos limpias poco se les puede reprochar en este sentido, lo han intentado todo, acabar con las acusaciones, en fin, bueno, todo esto son recortes de prensa, aquí no hay nada, ya lo veréis, nada de nada y de nada. Bueno, pues ya acabaremos viendo el final de la película y quién se ríe el último de todo esto. Don Miguel Bernat, muchas gracias por su pase por el programa, por sus opiniones. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Muchas gracias. Mucho ánimo, porque ánimo es de lo poco que somos un país exportador, porque hemos sufrido tanto que lo de los aranceles, mira chico, sí. O sea que como que es poca cosa incluso. Bueno, momento en el que os recuerdo que si lo pensáis bien, la mejor manera de hacer que esas ideas que compartimos vosotros desde vuestros hogares, nosotros desde aquí, pues la mejor manera de llevarlas al conjunto de la ciudadanía no es guardárselas o discutirlas en reuniones con los amigos, es utilizarnos a nosotros como correa de transmisión de esas ideas. Y para ello, ¿eso cómo se puede hacer? Muy sencillo. Háganse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Cómo? Pues hay un teléfono que aparece ahí en pantalla, 916162464, y una dirección de las redes sociales del Club de Amigos. Cualquiera de las dos fórmulas vale. Y en 5 minutos lo tienen hechos y ya son ustedes pues uno de los tantos y tantos miles de españoles que nos apoyan y que quieren ayudarnos en esta tarea que cada vez pues nos la van a poner más dura. Nos vamos a publicidad. Las 8:01, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento inmediatamente a nuestros invitados hoy. Don Josué Cárdenas. Un placer estar aquí. Buenas tardes, bienvenido. Don Josué es periodista y trabaja en Periodista Digital. Don Luis Suñer, economista y además vicepresidente de Acción Liberal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Pues todo bien, de momento. Me alegra mucho. Vamos a empezar por algo que puede parecerles que no tiene una trascendencia, pero les aseguro que la tiene, porque ha cambiado algo en la manera de actuar de Cándido Conde Pumpido en el tribunal ese que acabó siendo pues un lavadero de pecados del gobierno y del sanchismo. Hoy el Tribunal Constitucional ha decidido tumbar los recursos de amparo presentados por la que fue ministra de Justicia y antes que eso fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Ella pretendía que se anule la decisión del Supremo que la dejaba fuera de su ambicionado cargo de fiscal de sala de los derechos humanos y la memoria democrática. El Tribunal Constitucional, que en su día admitió estos recursos, ha decidido hoy, sin la participación de Cándido Conde Pumpido, que no ha lugar lo que pretendía la señora Lola Delgado. Así es que no ha terminado la guerra porque lo normal en Cándido Conde Pumpido era que él votaba. Hombre, cuando viene un tema así, por Dios, ¿cómo no va a votar? ¿Para qué está ahí el cancerbero? Bueno, pues queda otro recurso, el que tiene que ver con que también la consideraran pues un nombramiento
no apropiado para fiscal de la Sala Militar, que aquí tenemos salas de todo, no falta de nada. En la admisión del recurso votó Pumpido. En la resolución o sentencia del recurso, pues ya veremos si lo hace o no. Yo creo que algo está cambiando en Pumpido, que algo empieza a ver que a lo mejor esto se puede volver contra él, ¿no, Luis? Bueno, yo tengo mis dudas. Si es verdad que no todo, al final no todo lo que quiera hacer puede llegar a hacerlo, pero lo intenta. Es decir, si tiene que ser constitucional la ley de amnistía, pues él va a buscar los argumentos para que sea constitucional y además va a dar órdenes a los magistrados correspondientes para que voten a favor. En este caso, pues efectivamente hay un recurso en el que ha dicho que en el que se ha decidido en contra de Delgado, pero queda un segundo que es fiscal, ¿no? Como fiscal de Sala Militar, que todavía veremos, yo creo, al amigo Pumpido, según las órdenes que le dé el jefe, pues maniobrar, ¿no?, adecuadamente. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que nadie tiene duda que Conde Pumpido, su amo es Pedro Sánchez, la bufanda que lleva es la del Partido Socialista y que, bueno, pues sin pertenecer a la organización siempre ha simpatizado con ella. Recordemos que Lola Delgado ha sido fiscal general del Estado, siendo ministra de Justicia del Partido Socialista, yendo en listas del Partido Socialista con el carné del Partido Socialista. Eso ya debería ser aberrante para cualquiera que, bueno, pues nos consideremos que somos demócratas y que no nos gusta este tipo de decisiones, ¿no? Además de ser la mujer de la que bebe de la copa, de Baltasar Garzón, la de información vaginal, éxito asegurado, la de yo quiero trabajar con tíos y la de Marlaska, ya saben ustedes, efectivamente con Villarejo, lo que definía. O sea, este tipo de personajes son los que a Sánchez le gusta y por eso la ha querido colocar allí, a pesar de que ella decía que le dolía mucho la espalda y por eso dimitió en su día de fiscal general. No me cabe ninguna duda que en verano, el día de más calor, el día en el que seguramente Sánchez también estará pensando en un adelanto electoral, porque es los días que le gustan, los de canícula, los que se nos cae la gota a todos y no estamos de vacaciones, hay poco público, la amnistía será constitucional y Cándido Conde Pumpido dirá que Puigdemont puede veranear en Cadaqués, en Rosas o donde él quiera, ¿no? Y por eso será cierto, una auténtica vergüenza. Que te agradezco que me hagas recordar que ahora se cumple un año de aquellos 5 días con Pedro, aquellos días en los que no sabía si valía la pena seguir o no valía la pena seguir, y dijo que se lo iba a pensar, ¿no? Y mandaba aquellas cartas que estaban entre lo cómico, lo más cómico del lenguaje epistolar, seguro. Bueno, vamos a repasar el día, que el día trae páginas muy interesantes. Antes estábamos hablando con Miguel Bernat a propósito del juicio o mejor dicho, juicio no, el caso que se sigue en Badajoz contra David Azagra, contra el hermano del presidente. ¿Por qué? Está muy interesante, porque hoy han ido 2 directores de conservatorio de la provincia y han reconocido ante el juez, mire usted, sí, lo sabíamos antes de que lo contrataran, antes de que hicieran el paripé del concurso, pseudo concurso, lo sabíamos todos. Hay que hacer hueco porque viene alguien muy importante y viene con el dedo de la Moncloa, delante de él viene el dedo de la Moncloa. Se ha dicho allí también otra cosa sorprendente, antes de saber si le cogían o no, como él sabía que le iban a coger, y andaba con tratos con inmobiliarias para ver dónde me quedo a vivir, porque claro, él tiene una relación con Badajoz igual que la mía, esto es inexistente. Bien, al final lo consiguió y ya tenía el piso, el niño, Luego sirvió de poco porque acabó con Palacete en el Bas, en Portugal, a 20 kilómetros, no lejos de donde supuestamente tenía que trabajar. Eso está por ver, porque él mismo reconocía en el juzgado que no sabía ni dónde estaba la oficina. Vamos al caso Badajoz. Nueva ronda de declaraciones en los juzgados de Badajoz. Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, los responsables de los 2 conservatorios de música de la provincia, han vuelto a sentarse ante el juez y han admitido que sabían que el hermano de Sánchez iba a ser el candidato antes de que salieran las bases. Había varios rumores sobre varios candidatos y este era el más llamativo. La jueza los citó como testigos tras salir a la luz un correo entre ambos en el que se compartían las bases de la convocatoria de la plaza y el título del correo era el hermanísimo. Un calificativo que alguien le puso, que no sé quién sería, un poco jocoso y que se oía.
Algo que llamó la atención de la jueza, porque en aquel momento todavía no se había puesto en marcha el proceso de selección. Que han aparecido correos electrónicos, ¿de acuerdo?, donde estos mismos empleados de la Diputación hablaban del hermanísimo antes de su contratación. Entonces esto me parece absolutamente grave, gravísimo, ¿no? La primera vez que Valentí se sentó ante el juez aseguró que no sabía que David Sánchez iba a ser el candidato para el puesto. Sin embargo, ahora ha admitido que había rumores de ello en la Diputación. Manos Limpias considera que ha faltado a la verdad y aboga por que sea investigado. La interposición de una querella, o por lo menos que se deduzca testimonio, contra uno de los dos testigos. Entendemos que hay uno de los dos testigos principales que han venido hoy que ha faltado la verdad. Eso sí, el director de conservatorio asegura que la creación de la plaza fue un disparate. Asegura que no hay conservatorio en el mundo que tenga un coordinador que esté por encima de los directores de los mismos. La otra testigo, Yolanda Sánchez, ha desvelado que Evaristo Valentí le comentó que el puesto estaba creado para una persona que no se podía imaginar. Por lo que todo indica que la plaza fue creada específicamente para el hermano de Pedro Sánchez. A pesar de lo evidente, su abogado se muestra optimista. Y desde luego soy optimista respecto a la práctica de las diligencias de prueba que se han llevado a término hoy. Pero la jueza no solo investiga la adjudicación de la plaza a David Sánchez, sino cómo con el paso de los años fue ascendiendo dentro de la Diputación. David Azagra dejó sus funciones hace unas semanas, pero eso no le exime de que la investigación siga su curso. De hecho, la jueza lo ha citado por segunda vez como imputado. En realidad, más que eximirle, lo que hizo fue dimitir en diferido. Esto es, hace un mes que dimitió o más, y en mayo, si acaso, se va. Pero hasta ahora sigue cobrando. Josué. Bueno, yo no había nacido, pero me acuerdo de aquello de mi hermano, de Alfonso Guerra y Juan Guerra, pues hemos pasado del mi hermano al hermanísimo. O sea, este es el tema de los hermanos en el Partido Socialista, parece que están muy agradecidos los dirigentes con sus familiares y los colocan de la manera que sea. David Azagra, David Sánchez ha conseguido algo que ni Verdi ni Wagner, que ha sido coordinar, en este caso, un conservatorio. O sea, nadie en la historia de la ópera ni la historia de la música había conseguido lo que este señor. La verdad que tiene que estar muy agradecido a su hermano. Creo que el nepotismo es una vergüenza. Puede llegar a ser entendible. Yo creo que mucho votante del PSOE dice, hombre, yo con mi hermano actuaría de la misma manera, ¿no? Pero claro, cuando uno piensa y recuerda que el Partido Socialista llegó a la Moncloa con un discurso contra la corrupción y contra lo que había sucedido en el Partido Popular, y lo que han hecho es la furgoneta de Ábalos, la colocación del hermano y el tema de Jessica, me parece a mí que les va a pasar factura y esto no va a quedar en nada. O sea, yo creo que la gente tiene que tomar nota y en las próximas elecciones no permitir que tengamos un presidente que a su hermano en Badajoz o en otra provincia pues lo pueda colocar de lo que quiera, porque aquí David Azagra, si hubiese sido astronauta, pues Sánchez lo plantea como coordinador de cohetes y aquí hubiese estado por encima de Pedro Duque o de quien sea. Luis. Bueno, en primer lugar, colocar a tu hermano a costa de los impuestos de los demás es el problema, porque tú puedes favorecer a tu hermano en una compañía privada tuya, ¿no?, donde el riesgo lo asumes tú y donde tú, digamos, pagas el riesgo. O sea, el problema está en contratar a mi hermano con el dinero de los contribuyentes, ¿no? Y con una cantidad de cómplices extraordinarios, sí, efectivamente. Los que sabían, pero... Entonces, claro, la novedad hoy es que no hemos escuchado un no me acuerdo y ahora me he acordado. Y de repente me he acordado que sí, porque claro, ¿cómo me he acordado? Porque han surgido como pruebas, que ya lo han comentado, los correos electrónicos. Entonces ya que si no, tampoco. Esa es la historia del funcionario en España. Hasta que no están al filo, dice, hey, que eso es el precipicio, que yo voy a tener responsabilidad aquí, no abrir la boca a ninguno nunca. Claro, efectivamente, entonces, pero cuando ya escuchamos esto... Ni en la Diputación de Badajoz... pero cuando ya escuchamos, porque ya ven que les pueden imputar, ¿no?, como hemos escuchado en el vídeo. Entonces, hasta ahora no me acuerdo, hasta que aparecen las pruebas que... Ya me acuerdo. Y en la empresa privada el nepotismo sienta muy mal, es decir, cualquier trabajador nos quejaríamos de que nuestro jefe ha puesto a alguien sin cualificar, sin aparecer por allí, en un puesto que no se lo merece. Vamos a darle la vuelta a esto. ¿Qué pasaría si fuera el hermano de Feijóo?
En la Diputación, vamos a buscar una exótica, la de Cuenca, ¿vale? En la de Cuenca, ¿qué hubieran hecho los representantes sindicales de la Diputación de Cuenca ante la obviedad de que les aterriza un tío de Galicia que dice que toca la gaita y que va a ser el director del conservatorio? Bueno, pues no sé, Génova 13 estaría incendiada. Molerlo a palos. Efectivamente, y habría manifestaciones todos los días de UGT, comisiones y de todos estos sindicatos contra la colocación de hermanos. Pero ahora silencio. Lo que diferencia al socialista es que nunca es el qué, ¿no? Es el quién. Entonces, el qué, si es para los míos, está bien. El qué, si son los adversarios políticos, entonces está mal, pero eso es habitual en el criterio de un socialista. Eso no tengo duda. Nada nuevo, ¿no? No. Bueno, vamos ahora al caso Begoña, porque ahí se sigue trabajando, no tenemos noticias todos los días, naturalmente. Hay declaraciones interesantes que van a llegar, la de Bolaños, por ejemplo. Quedan muchas cosas por ver, este es un asunto complicado. Hoy les queremos poner en conocimiento que hay un audio que expone muchísimo a Bolaños, le pone en el foco del caso Begoña y de las tropelías. Bolaños era el secretario general en Moncloa cuando se decide que Cristina Álvarez sea su asesora personal. Ella decide quién, se la ficha, se la asciende, se la nombra directora general. Es la señora que escribía correos a los grandes patrocinadores de los cursos, másters o lo que demonios, como les quieran llamar, de Begoña, para que aflojaran la tela. Para que, oye, cuidado, que en fin, que estamos esperando lo vuestro, que no llega. Eso lo hacía esta señora desde la Moncloa, como asesora particular de los negocios de Begoña Gómez, perdón. ¿Y por qué está en el foco Bolaños? Ahora lo vamos a ver. Faltan pocos días para que Félix Bolaños rinda cuentas ante el juez por su posible implicación en la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Por supuesto que ahí estaré y por supuesto que intentaré ser útil. ¿Te la ha sorprendido? Sí. Fue Alfredo González, ex vicesecretario de Presidencia del Gobierno, quien involucró al actual ministro en la causa. En su declaración ante el juez, González aseguró no recordar quién le sugirió el nombre de Álvarez y que solo se limitó a elevar la propuesta. Algo sorprendente para el juez, ya que González era una figura clave en el proceso y, según él, la contrató sin conocerla y sin revisar su currículum. Decía que solo acataba órdenes, pero fue aún más llamativo para el juez cuando en medio de la declaración apareció el nombre de Félix Bolaños hasta en 2 ocasiones. ¿Quién era entonces la persona que desempeñaba este cargo? Félix Bolaños. ¿Perdón? Félix Bolaños. ¿El segundo apellido? No lo recuerdo. ¿Sabe si sigue teniendo algún tipo de vinculación con el órgano ejecutivo? ¿La persona que le he referido? Sí. Sí, es ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Según González, cuando algo afectaba a la Secretaría General, las instrucciones procedían de Bolaños o de su jefe de gabinete, Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid. Es decir, que en el momento de la contratación de Álvarez era Félix Bolaños el superior jerárquico directo de Alfredo González. Días después de esta declaración, el juez citó como testigo al actual ministro de Justicia, un peso muy pesado dentro del gobierno de Sánchez. El magistrado quiere aclarar quién intermedió en la contratación de Cristina Álvarez, un asistente de la Moncloa que finalmente acabó interviniendo desde su cargo público en los negocios privados de la esposa del presidente. Luis, más de lo mismo. Al funcionario hay que ponerle al borde del abismo, si no, no canta. Ya si veo que tal, Félix Bolaños. No me acuerdo del segundo apellido. En fin, bueno, bien. Sí, bueno, es más de lo mismo, efectivamente, cuando ya... Pues, porque si no, no se acordaría, o sea, tendría un fallo en la memoria que es habitual, ¿no? Es habitual en estos casos. Memorístico. Sí. Pero como ya existen pruebas, pues ya no le queda más remedio que confesar. Confiesa de aquella manera para tampoco tratar de él no implicarse, ¿no? En el proceso. Cumplía órdenes. Claro, cumplía órdenes, pero ya señala a quien tenía responsabilidad sobre esa contratación. Entonces, bueno, yo creo que hoy pues, estamos viendo novedades, ¿no? En estos procesos, ¿no? Donde ya hay declaraciones, digamos interesantes, pero en función de que han aparecido pruebas, claro. Josué, ¿se rompe la omertá?
Sí, bueno, no se acuerda del segundo, pero del primero sí, que es el que a todos nos interesa, que es Bolaños. Pero fíjense, los espectadores y los que estamos aquí en la mesa, cualquiera que ha participado en ayudar a Begoña a llevar a cabo sus chanchullos ha sido ascendido. O sea, Bolaños ha acabado siendo el hombre en el gobierno, el Diosdado Cabello, el ministro para todo, el triministro absolutamente de las Cortes, de Presidencia, de Justicia, Francisco Martín, delegado del gobierno, el gaseador de Ferraz, el hombre que dijo que los madrileños le tenemos que agradecer a Bildu no sé qué, no sé si los bombazos en los barrios militares o qué le tenemos que agradecer exactamente a Bildu, el hombre que a los chavales que están ahí en Ferraz y a las personas que están ahí en Ferraz los trata como si fueran, no sé, una especie de seres peligrosos. O sea, todo el que ha participado en ayudar a Begoña le ha salido bien. O sea, en el PSOE realmente el que hace bien su trabajo, el trabajo sucio, al final acaba siendo ascendido y solo acaba quemado o acaba dimitiendo cuando ya es flagrante, cuando ya es un ábalos de la vida, cuando ya no hay nada que hacer. Pero mientras están haciendo el trabajo, fíjense, Bolaños tiene un poder y va por los pasillos del Senado, del Congreso, que parece que le tienes que hacer la venia. Oiga, que usted ha participado en una cosa muy chusca, que usted ha participado en aupar a esta persona, Cristina, para que luego Begoña haga sus chanchullos. Yo creo que se le debería caer la cara de vergüenza y espero que dé las explicaciones, que no las dará. Ahí sí que yo creo que en la próxima declaración de Bolaños sí que tirará del no me consta, no me acuerdo, Vox es la ultraderecha, y tirarán de ese argumentario para salir adelante. Me parece de verdad que zafio y que nos tendría que hacer pensar. Fíjate si no habrá funcionarios que ya estén en Moncloa, funcionarios de carrera, que por ideología o por adoración al líder supremo no se hubieran prestado a hacer lo mismo. Pero no, fue el caprichito de Begoña. Quiero traerme a mi exsecretaria, la que tenía en el mundo privado, mi Cristina, porque somos amigas. Bueno, pues hágase. Y nadie discute cómo se tiene que... Hombre, hay muchas maneras de hacerlo. Un contrato como externa, ¿verdad?, que paga Begoña y aquí no viene nadie que reprochase nada. Pero no, hombre, esto que lo pague el españolito de a pie, faltaría más. Y cuando llega y empieza a funcionar, supongo que lo haría bien, no lo sé, o a lo mejor por ser amiga, da igual, la ascienden y acaba siendo directora general del Ministerio de la Presidencia. Bueno, pues qué sé yo, en Zimbabue tienen más respeto por las instituciones públicas de lo que estos desalmados demuestran, la verdad que sí. Hemos tenido de responsable de Adif a un portero de sitios de luces y de conductor de furgonetas. Con chavalas, o sea que realmente es que España es, ya te digo, el paraíso, cuando gobierna el PSOE, es el paraíso de que personas así afines y cercanas a los mandamases lleguen a directora general o lleguen a responsable de Adif. Ahora que me acuerdo, en plena pandemia, caravana a Plan, a los solteros de Plan, se llevaban unas cuantas chicas por ser educado, ¿verdad?, y porque les tengo respeto a ustedes, no sé si tanto a las chicas ni mucho menos a los que las contrataban, a un parador que es del Estado, como toda la red de paradores, que estaba cerrado porque era la pandemia, la mejor suite, aquí venga y tal, y acaban destrozando el somier y no sé cuántas las cosas y rompiéndolo todo. Esta es una de las aventuras de Ábalos, de Koldo y del hermano Joseba, que para otras cosas no da mucho de sí, pero bien que llenaron la furgoneta de chicas de alquiler para llevarlas al frío y lejano Teruel. Bueno, por cierto, esto me lleva a algo divertido, les va a encantar. En la nueva vida de la sobrinísima o de la amiga especial, él decía que la novia, Jessica Rodríguez, ahora lo van a ver. Resulta que esta chica ahora ejerce como dentista en un despacho de odontólogos, ¿verdad?, en Murcia. Y a ratos, esto lo publica hoy The Objective, a ratos parece que ejerce como madame a tiempo parcial. ¿Qué os parece? Bueno, yo particularmente no iría a la consulta del dentista, ¿no?, por las habilidades, digamos, con el instrumental, ¿no?, de dentista de esta mujer. Pero realmente yo creo que es simplemente pues está tratando de esconder, ¿no?, pues todo lo que o sea, o por lo menos cambiar su reputación, ¿no?, y tratar de separarse un poco de todo el entramado, ¿no?, Ábalos y compañía, y salir de él.
pero no lo va. El problema es que no lo va a conseguir, porque claro, aquí cuando presentamos esta noticia no lo hacemos por las habilidades que probablemente ha aprendido en la escuela de odontología, en Traxatec, sino que todo el mundo pensamos en las habilidades profesionales que ha desarrollado hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora se dedica a sacar muelas, a todos los españoles pues nos ha sacado bastante dinero y eso es lo que a mí me ofende. Jimmy Page en Led Zeppelin, cuando destrozaban una habitación y hacían esas fiestas en su casa, se lo pagaban ellos. O sea, hacían un concierto y se pagaban llevar al tigre y esas cosas que hacían en las habitaciones. A Balos lo hemos tenido que pagar todos nosotros. Y no solo eso, ¿cuántas chicas de las que iban en la furgoneta pudieron llegar a tener un empleo público? Porque a mí me interesa, ¿o salieron beneficiadas de ir hasta Teruel cuando todos teníamos que estar a distancia de nuestro familiar o de nuestro compañero porque nos contaron, y con tapabocas, porque nos contaron que había esa pandemia tremenda, ¿no? ¿Por qué tenemos que aguantar esto, ¿no? ¿Quién era el responsable de paradores en esa época? Alguien que ha acabado ahora de ministro de Transportes, Óscar Puente. O sea, que a lo mejor ahí hay un agradecimiento de callar aquel episodio tan tremendo. No, Óscar López. Óscar López, perdón, Óscar López, sí. Pero vamos, es todavía un poco más gris que Óscar. Efectivamente, pero vamos, que ha acabado como ministro y fíjense qué agradecimiento ha habido. Me he liado de Óscar. El caso es que, de verdad, es tan chusco. ¿Qué más descubriremos de este hombre? O sea, mientras los españoles no nos podíamos ni acercar, ¿qué prácticas haría? Aquí el poder, Revilla nos decía, hay que vacunar por lo criminal o por lo civil, y él se iba de fiesta ahí con el supuro. Armengol nos decía también que no nos podíamos dar un abrazo y ella también se lo pasaba por el forro. Ábalos también. Oye, el poder se ha estado riendo de nosotros de una manera que creo que no podemos consentir. Bueno, me estaba acordando yo aquí de aquel diputado canario que también hacía lo mismo, pero en Madrid. Este era más discreto, tenía menos poder, claro, vas a comparar, ¿verdad? Y nada, este lo hacía aquí y tal, y el ministro necesita un tratamiento pues adecuado a su rango dentro del gobierno, claro. Vamos a hacer una pausita de publicidad, volvemos enseguida. Jornada política interesante, porque el Consejo de Ministros aprobaba aproximadamente la mitad de del plan de 14.100 millones que prometía Sánchez. Sánchez está camino de Vietnam y luego va a China. Y si acaso hoy ha dejado al mando a Marisú y a Cuerpo. Carlos Cuerpo ha asumido el protagonismo de explicar dónde van y dónde no van los 7.000 y pico de millones que ya están escritos en decreto ley, que tienen un plazo de tramitación de un mes hasta que se convalida en el Congreso. Bueno, el PP pues un poquito desairado porque trabajaron, llevaron una serie de propuestas y las propuestas han sido desoídas por parte del gobierno, según Pachi López, porque eran inasumibles. Hubo una comedieta porque ayer les comunicaron a los del PP que ninguna de sus propuestas iban a ser tenidas en cuenta en el plan del gobierno. El PP, pues supongo que montó la marimorena, pues votaremos en contra, etcétera, etcétera. Total que Cuerpo llamó al Partido Popular para decir, déjame unas horas porque voy a hacer un esfuerzo para incorporar alguna cosilla. Han incorporado 3 cosillas, una de ellas que tengan que pasar como examen cada 3 meses sobre cómo se han aplicado las ayudas. Y el resto son pues diálogo con las comunidades autónomas y esas cosas que no significan nada. Así es que el PP ha quedado a medio camino entre el desaire y el tratar, como decía Cuca Gamarra hoy, y no, bueno, ahora en los 30 días que vienen, ahí vamos a imponer tela marinera lo que vamos a imponer. ¿Y qué ha pasado esta misma tarde? Pues que han salido los de Junts y han dicho, hemos decidido apoyar el decreto del gobierno cuando se lleve a la votación en el Congreso, porque ellos han admitido que el 25% de las ayudas van a ser a Cataluña. ¿Es merecido o no es merecido? Pues no se sabe, es igual, es un sistema de cupos que dice, si quieres que te vote, 25%. Y claro, ahí pues ya los del PP supongo que están pues con los dedos enrojecidos por habérselos pillado en el fleje de la puerta.
Vamos con el plan de los 14.000 millones que ha quedado por ahora en 7. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley para la activación de los primeros 7.720 millones de euros de los 14.100 millones anunciados por el presidente para hacer frente a los aranceles impuestos por Trump. Una línea de avales por valor de 5.000 millones. También reforzamos el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 220 millones. En tercer lugar, otra partida importante es la correspondiente a CESTE, el incremento del límite para que CESTE pueda operar, y este incremento del límite lo que supone es que vamos a poder tener 2.000 millones adicionales para cubrir con seguros al crédito a la exportación esta actividad internacional exportadora de nuestras empresas. El Gobierno ha aceptado 3 propuestas del Partido Popular. Acepta reducir la moratoria contable y coordinarse con las comunidades autónomas, tal y como pedía el PP. Se añade también un artículo en el que el Gobierno está obligado a rendir cuentas y explicar el avance del plan cada 3 meses en el Congreso. El Gobierno lo ve con optimismo y habla de un avance, pero para el Partido Popular es insuficiente. Se ha hecho un pequeño gesto, pero insisto, muy pequeño. Veremos si al ministro Carlos Cuerpo tiene margen de acción y le dejan llegar a acuerdos con el Partido Popular. Está en un estado muy embrionario todo lo que es el plan de lo que necesita España y de lo que necesitan nuestros sectores. La posibilidad de apoyar el decreto por parte de los populares se aleja después de conocer que el Ejecutivo le había prometido a Junts que el 25% de ayudas irían para Cataluña. Vox ha mostrado su rechazo a los aranceles y critica las actuaciones del Gobierno y del PP. Nosotros rechazamos los aranceles de Estados Unidos porque son una mala noticia para nuestra economía, y rechazamos esta postura hipócrita que están teniendo tanto el Gobierno de España, acercándose al régimen comunista chino mientras no se le cae de la boca la palabra democracia y libre comercio, y a un Partido Popular que un día se ofrece a liderar una moción de censura y al otro le falta tiempo para ir a la Moncloa a abrazarse a Sánchez. Además, la gran enredada nos la meten a nosotros, no al PP. Porque vamos a ver, usted que es economista como yo, 5.000 millones en avales. ¿Los avales? ¿Qué son los avales? Tú cuando te dan un aval tienes que pagar y te avalan, ¿vale? Pero eso a ti, a un exportador, le ayuda en mucho o en poco, más bien en poco. Ayudas directas ninguna. El gran elemento aquí de torsión del brazo, el gran desencuentro es que el Gobierno no quiere dar ayudas directas a las empresas afectadas. Denle las vueltas que quieran. Por lo tanto, no les cuesta nada asumir que haya diálogo con las comunidades autónomas. No lo hay en nada, pues di que sí. Mira, el fondo de 200 millones para la internacionalización. Ya, y al que no puede exportar porque no le van a comprar el cava, o el vino, o el aceite, a ese esto en qué le ayuda. Ah, bueno, no, para ese tenemos 2.000 millones que hemos liberado que puede ser seguro a la exportación, el CESTE. Y eso, el seguro ese, pues cubre la llegada a Estados Unidos de la mercancía y más nada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, un seguro cubre la exportación, pero aquí lo que estamos hablando es de que debido a los aranceles la demanda en el otro lado va a bajar, luego no vamos a exportar. Luego nos vamos a encontrar con existencias que no vamos a poder, vender, ¿no? Y entonces por eso necesitas ayudas directas, ¿no? O incluso podrías recibir ayudas indirectas, ayudas crediticias, pero son inoperantes porque el que ya no ha internacionalizado no lo va a hacer. O sea, bueno, todo el mundo intenta internacionalizar, pero no puedes cambiar, ¿no?, el sentido o el cliente, ¿no?, de un país a otro de hoy para mañana, sino que vas a tardar meses, años. Y si no lo has hecho antes es porque has tenido dificultades para hacerlo y era más fácil exportar a determinados países, como era Estados Unidos, respecto a otros. Entonces no va a ocurrir. Entonces quiere decir que esto es como la vivienda. Voy a construir 200 millones de viviendas, pero realmente a día de hoy pues no ha construido ninguna. Pues igual, el que va a querer hacer uso de las ayudas va a decir, bueno, a mí dime qué ayuda es directa, ¿no?, para yo emplearla en el cortísimo plazo para sanear mi tesorería. Pero lo que haga después, 200 millones para internacionalización, pero alma de cántaro, no lo has hecho antes. O sea, no has empleado dinero para facilitar la internacionalización de tus empresas, pues entonces, ¿qué vas a conseguir de hoy para mañana? Nada.
Sí, cuando anunciaron esas ayudas de 14.000 millones, me vino a la mente precisamente la vivienda, la promesa de vivienda, que no ha llegado a nada, las ayudas a La Palma, las ayudas a Valencia. ¿En qué se traducen? Sí, discursos rimbombantes, pero el galgo de Paiporta sale corriendo cuando se tiene que enfrentar a los problemas de verdad, ¿no? Vamos a ver, yo veo a todo el mundo muy experto en aranceles, veo el PP, vamos, absolutamente, se ha sacado un máster en 15 días de lo que es un arancel y cómo nos implica y tal, y esas cosas. Yo noto al PP como los actores de cine mudo que pasaron al hablado y no sabían muy bien por dónde se vean, ¿no? Vamos a ver, no hay que negociar este tipo de detalles, este acuerdo pequeñito, embrionario. Hay que decirle la verdad a la gente, y la realidad es que lo que más exporta a España es chavales que no tienen dónde trabajar aquí y se tienen que ir a otros países. Eso es lo que más exportamos en España, y por lo tanto hace muchísimos años que nos hemos convertido en un país de playa, en un país en el que sí viene mucho turista, pero que tenemos industria cero, y que los productos que exportamos, pues evidentemente que va a tener consecuencias, pero aquí lo que hay que contarles es la verdad a la gente. Con Marruecos, ¿qué política arancelaria va a tener España con respecto a Marruecos? ¿Vamos a seguir comprando lenteja canadiense, naranja sudafricana y tomate marroquí? ¿Ese es el modelo que queremos, o queremos empezar a ser una potencia un poquito más soberana y contarle la verdad a la gente? Yo creo que eso es lo que hay que contar, no que Trump es malo, malísimo y que se ha convertido en el demonio. Trump está defendiendo sus intereses, y evidentemente que no hay que ponerle una alfombra roja ni aquí bienvenido Mr. Marshall, pero la realidad es que Trump está haciendo su trabajo, lo que prometió lo está cumpliendo, y yo estaría orgulloso de un país en el que tuviera un presidente que aplicara esas políticas arancelarias, porque yo sí que creo que los productos hay que defenderlos y hay que defender el producto de una zona concreta, y yo estoy muy orgulloso de los productos españoles, pero hace muchísimos años que nos hemos dedicado pues eso, a vender otra cosa, a vender que la Giralda es muy bonita y que la Plaza Mayor de Salamanca es la mejor del mundo, pero en cuanto a producto llevamos muchísimo tiempo claudicando y comprándole a otra gente productos muy buenos que tenemos nosotros. Toda esa internacionalización que ahora está puesta en cuestión por los aranceles, la han hecho a huevo los empresarios, solos. Hombre, sí, habrá habido alguna feria, alguna presentación, alguna cámara que haya heredado algún dinero de lo público. La mayor parte lo han hecho los empresarios españoles solos, sin ningún tipo de ayudas. Les ha costado muchísimo, y ahora es lógico que estén muy preocupados porque de repente pues no van a poder competir en los mercados americanos con el vino de La Mancha, por ejemplo, ¿no? O de Rioja, es igual, ¿no? Sí, da igual del lugar. Todos van a tener el mismo arancel, así que la cosa va de lo mismo. Ya veremos en qué acaban los aranceles, pero desde luego cada dificultad que tenemos pone en cuestión a quién nos dirige, sea la DANA, sea los aranceles, sea de la naturaleza que queráis, sea el COVID. Fíjate, lo que no tiene es efecto en los votantes. Y eso es lo doloroso, que nadie toma nota, o tenemos muy poca memoria y se nos olvida y resulta que el gobierno puede incluso presumir, cambiar de idea. El comité científico del COVID que no existía. Nos acordamos porque hicimos muchos chistes, pero de verdad del doctor Simón no nos acordamos cada tarde, y deberíamos. O en la DANA, ¿por qué no decretó el estado de alerta? Pues porque no le dio la gana, porque ahora hablaremos de eso. Estaba en la India, hablaremos de eso, pero antes que lleguemos a hablar de los viajes de Sánchez a la India y tal, en tiempos DANA, quiero que os percatéis de la hipocresía. El PSOE se rasga las vestiduras por los memes y la inteligencia artificial que afectan, y son bien graciosos, a la mayor parte de sus líderes. Bueno, pues el PSOE, que quiere hacer una ley que impida la expresión de este tipo de cosas y tal, son ellos los que hacen un meme de esto sobre Ayuso, que vais a ver a continuación. Esta es una edición de Coleccionista creada de momento con inteligencia artificial. Quién sabe si habrá que sacarla al mercado. Y ahí está Ayuso con el iPhone, la mascarilla, la maleta y no sé qué otras cosas, ¿no? Porque además tiene poquísima gracia el título, si acaso. Ático y libertad. Bueno, pues hombre, esto es un poco contradictorio con alguien que quiere eliminar determinado tipo de conductas en la política y en la sociedad española, ¿no? Bueno, poner puertas al campo va a ser difícil, es decir, ¿quién se acuerda ya del Photoshop? Nadie. Ahora
pasamos a herramientas con tecnología de inteligencia artificial, que el problema que tienen, quiero decir, que lo que sí para ciertas personas puede ser un problema es que le da un realismo increíble. Entonces, es decir, puedes poner en boca de Josué, ¿no?, algo que no ha dicho. Entonces, ¿qué es lo único que la legislación debería tratar de proteger? Pues que tú puedas diferenciar cuando lo ves si es real o no lo es. En este caso que hemos visto, sabemos que no es real, porque es un juguete. Es un blister. Claro, en el caso del vídeo, digamos, que causó la polémica del PP, pues también, o sea, y se ve que no es real. Entonces, lo único que debes proteger es que no pongas en boca de nadie para que el receptor, ¿no?, se equivoque y crea que es real y no lo es. Y es lo único, y ya está. Y el resto, y además no lo prohíbes, sino que simplemente le pones una marca o una pequeña etiqueta, ¿no?, que es lo que la legislación europea, digamos, propone. Pero el resto es aprovecharse que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues para decir, mira, ahora no te dejo que utilices estas herramientas contra mí. Qué poco humor tiene este gobierno, ¿no? Sí, Y este PSOE. No hay nada mejor que reírse de uno mismo. El PSOE está en otras cosas, recoger bolsas con 45.000 euros que trae Carmen Pano, ese tipo de rollos. Yo porque, ya te digo, en eso el PP sí tiene bastante audacia y en las redes hace campañas así bastante graciosas. Creo que le quieren poner en Teruel, en la suite, una placa ahí que recuerde pues los viajes y el destrozo por aquí pasó Atila. Efectivamente, rompiendo la suite, ¿no?, el 15 de septiembre de 2020. Pues oye, eso lo hace muy bien el PP, pero yo creo que como el PSOE tiene copado Televisión Española y todos los humoristas no hacen chistes sobre ellos, porque los tienen a todos comprados, ¿no?, a Buenafuente, a Broncano y a todos estos, pues claro, no permiten que otros hagamos chistes sobre el PSOE. Pero yo creo que es que la situación está tan torrentiana que cómo no van a permitir el humor. Pero si es que lo de Jessica, lo del Hermanísimo, es que da de verdad para varias películas en las que todos nos riamos, y yo creo que, vamos, si ya quieren censurar hasta la risa, pues nada, pues que nos metan en la cárcel. El guionista de la campaña Ayuso, Ático y Libertad debe ser Óscar López. Sí, seguramente. Es el hombre más gris que conozco. En fin, bueno, vamos con Iglesias. Pablo ha escrito un libro cuyo título ya llama mucho la atención, se llama Enemigos íntimos, y le dedica unas frases a Yolanda Díaz que son a morirse de risa. Dice que ella es una narcisista esperpéntica, y en Andalucía tienen una frase que a mí me encanta para este tipo de cosas. Dice, narcisista esperpéntico, dice, habló de putas latacones, ¿no? Porque claro, mira que si hay que hablar de narcisismo y de esperpento majo, tú te llevas, Pablete, te llevas vamos. ¿Qué más? Que se enamoró de la fama, Yolanda. Anda que, vuelvo a decir lo mismo, y que acabará dejando la política. Ahí sí que hay una diferencia, porque yo creo que a este no nos lo quitamos de en medio ni con agua caliente. Ahora todo este cambio que se ha producido en Podemos, poner a Irene Montero al frente de la campaña electoral cuando sea y tal, significa que este ha vuelto y que este está mandando. Yo quiero que Yolanda haga un libro ahora contra Pablo Iglesias y nos cuente ciertas cosas, si es verdad lo que dicen las alumnas o aquella que dijo, me ha dicho que me vaya a refrescar al baño, a ver si es verdad, que lo cuente Yolanda Díaz en un libro, que nos cuente si realmente mandó a Tania Sánchez detrás de una columna porque la despreciaba absolutamente y puso a Irene delante de todo porque era su favorita. Lo de Dina y la tarjeta, aquella que acabó en Interview, yo quiero que cuente esas cosas, Yolanda, o sea que yo animo que deje la vicepresidencia y se dedique a escribir libros, como ha hecho Pablo Iglesias, que la verdad vino a saltar los cielos. Y bueno, ha saltado una librería, yo creo, con el libro este. Creo que tiene una taberna. Sí, una taberna, Garibaldi, que funciona los días impares, otros días no, tiene errores en las cañerías es muy y tal. duro, es muy trabajoso vivir allí en la barra y tal. ¿Qué le pongo? Y para eso ha quedado este hombre, es tremendo. Bueno, primero cayó Errejón, luego cayó Monedero, pues todavía es cuestión de esperar, ¿no? Ahora lo digo por el libro de Yolanda. Pero es verdad que antes hablamos del hermano, ¿no?, de cómo, digamos, un gobierno digamos, es netamente corrupto cuando se dedica a colocar a sus familiares, ¿no?, para que vivan del presupuesto. Y este señor hace lo mismo, ¿A quién coloco? A mi mujer. O sea, es que no es decir, oye, vamos a buscar un líder, vamos a hacer unas primarias, vamos a, digamos, a revitalizarnos, ¿no? No. Vamos a poner a mi mujer que nosotros
queremos seguir queda mandando. Mucho por pagar en Galapagar. Claro, queda mucho por pagar, la hipoteca Recordemos es que a Yolanda Díaz la puso a dedo Pablo Iglesias, la dejó de si queréis terminar el capítulo la comedieta esta bufa. Mónica García, médico y madre, que es de Sumar, como sabéis, pues dice que, oiga, ya basta, estamos hartas de que nos critiquen a Yolanda, a ella, etcétera, etcétera. Y Pablo Iglesias, que tiene un punto de macho alfa innegable, dice, oiga, no se meta usted con las organizaciones de izquierdas, como que dice, tú no lo eres, así es que apártate que ya estás pasada de moda, ¿no? Bueno, pues así, mientras la cosa funcione en estos cauces, a los que no pensamos votar ni a Sumar ni a Podemos, nos divertimos y nos va bien con todo esto, ¿no? Hombre, absolutamente. Esto es la guerra de esa extrema izquierda que le gusta... Por poco voto. Por poco, sí. Decía hace poco Irene Montero y Yone Belarra que iban a parar los pies a Estados Unidos. Yo, hombre, con que consigan un 4% de voto aquí en España, creo que ya... Luego ya tendrán tiempo de pararle los pies al imperialismo norteamericano, pero, hombre, que consigan sacar un 4%, yo creo que es un objetivo más alcanzable que el de detener a Donald Trump y esas cosas, me parece a mí. Sí, yo creo que les vamos a ver en televisión más de lo que les veíamos hace algún tiempo, por eso, porque tienen que pelear por cuatro votos. Entonces esa pelea es dura, es intensa y no es lo mismo que cuando piensas que te van a votar 4 millones, ¿no? En el fondo yo creo que Iglesias está convencido de que Yolanda se presentará en las listas del PSOE en las próximas elecciones generales. No se engañen, pero ya veremos, ya veremos. Vamos con el viaje a la India del presidente Sánchez en tiempos de la Dana en Valencia. Hay otro fallo que exige a Sánchez que explique por qué se quedó en la India y no anuló el viaje, visto lo que estaba pasando en España. Porque estuvo en la India, en cenas, homenajes y Bollywood, mientras en España pues morían 225 personas. El presidente no solo no canceló el viaje oficial, sino que además firmó una declaración conjunta con la India para tomar medidas contra la sequía, mientras aquí se negaba a aplicar la Ley de Seguridad Nacional, declarar la alarma nacional y de todo eso, y me alegro mucho, pues va a tener que dar ciertas explicaciones. Ya saben ustedes que con Sánchez no hay explicación que valga la mayor parte de las veces. La capacidad mediática que tiene la izquierda hace que todos los españoles sepan los minutos que estuvo Mazón de cena, de comida, pero restaurante, esa tarde fatídica para Carlos Mazón. Pero muy pocos españoles conocen que Sánchez se quedó en la India un día más, yo no sé si para que Begoña viera el Taj Mahal, porque no lo conocía, o qué hizo Pedro Sánchez en la India. Muy pocos periodistas se lo han preguntado. O sea, que yo creo que ahí es la doble vara de medir. Oiga, que Sánchez estaba en la India, eso hablando de sequía. Que Sánchez, después de huir de Paiporta, se va a una cumbre del clima, a Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, para Pachi López, y nadie se lo echa en cara, y se gastaron por lo menos 5.000 euros en cada habitación las personas que fueron, y fue con un séquito, lo hemos contado en Periodista Digital, de 20 personas que le acompañaron a esa cumbre por el clima, mientras los valencianos todavía con escobas sacaban barro. Es que eso mediáticamente no ha llegado a la gente, y yo creo que hay que contárselo, que este señor estaba en la India con el curry y bailando y en la industria de Bollywood. O sea, esta es la realidad. Luis. Bueno, la política exterior de un país es para defender los intereses del país. Este señor no hace política exterior, sino él va a defender sus intereses y sus propios intereses. Hablabas de Josué, de Begoña Gómez, que qué hacía. Pues, por ejemplo, fue a visitar una universidad privada en la India entiendo que para hacerse o para demostrar que ella sabe dirigir másters universitarios. Quiere decirse que no, o sea, que estaban allí por un interés personal de, digamos, él, en su caso, para poderse promocionar, ¿no?, de cara a cuando ya no esté, y a ella para promocionarla en sus habilidades, ¿no?, universitarias. Sí. Pero quiero remarcar privada. Sí. Acordaos de los aplausos que se llevó en la India, que
totalmente contrarios a los que se llevó en Paiporta. O sea, en la India le hicieron ahí una ovación, porque yo creo que no saben quién es. Debieron decir que es un modelo de aquí de España. Contratado desde España. Es como las bodas. ¿Quieres cambio, música? El cura como lo quiere. Claro, joven. Y las flores, todo. Ya, pues en Paiporta tuvo que huir corriendo, que esa es una imagen que pasará a la historia. En lugar de aguantar y de resistir pues la indignación totalmente legítima de los valencianos, decidió meterse en el coche y esperar a que escampase, nunca mejor dicho. Bueno, hoy hemos visto novedades en torno a esto de los aranceles, que no deja de ser la noticia de estas semanas, va a durar. Algunas son muy relevantes, muestran diferentes cambios de mentalidad. En Corea han ido a hablar con Trump, han pactado unas inversiones conjuntas, se van a rascar el bolsillo y aspiran a que le rebajen los aranceles. En Dinamarca se han puesto muy nerviosos los daneses después de que intentara Trump comprarles Groenlandia y le han declarado el boicot a la Coca-Cola. Bueno, maneras y maneras de actuar. Ya hemos visto que en Europa están pensando una lista de 1.500 artículos que quizás en mayo, o si no en junio, o después están en el ursulismo más irredento. Lo que de todas maneras más llama la atención es lo que pasa con China. Ahí hay un choque, pero de los buenos. Trump ha subido hoy al 104% los aranceles de los productos que exporten los chinos a Estados Unidos. Y el chino, pues que no parece un tío de estos que pues, no se arredran y le va a subir a Estados Unidos la parte igual. Por lo menos. Y ahí tenemos la chulería de Trump que dice, no, bueno, yo estoy esperando que vengan a negociar. Ya vendrán, no os preocupéis. ¿Cómo lo veis? Bueno, con China ya hubo, en su mandato anterior ya también hubo conflictividad. En este caso es muy diferente porque se extiende a la globalidad de los países, ¿no? Yo me acuerdo del caso Clinton con Japón, ¿no? Es decir, Josué, tú eras joven, tú a lo mejor no habías nacido, pero Clinton era un presidente demócrata, no era un republicano. Y entonces, con algunos hábitos sí, también tenía algunos hábitos como Ábalos, así. Sí. Pero digamos, en el caso con Japón, solo fue con Japón. Tuvieron una guerra terrorífica, porque le impuso 100% de aranceles a Japón. Porque le exigían a Japón, pues lo que ahora ocurre con China, ¿no? Que abriera su mercado, ¿no? Y que no, porque Japón quería ser un exportador, nada más, neto, igual que China. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues primero el pánico, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues todos en pánico, Cuca Gamarra en pánico, tal. Pero seguidamente hay maniobras, como el grupo antiguo musical, maniobras diplomáticas en la oscuridad. Pero para un tercero, lo que hizo Japón, decir, bueno, te pongo 2 o 3 fábricas, ¿no? En tu país, y así ya relajamos la tensión. Y en tercer lugar, en último lugar, Japón, digamos, intensificó la diversificación de sus mercados de exportación. Eso lleva tiempo, eso no se hace de hoy para mañana, pero yo entiendo que también es verdad que hay mucho más detrás de todo este follón de los aranceles, que hoy quizás no sea el día para explicarlo, pero digamos que esta situación de pánico pues no tiene sentido, sino hay que esperar y habrá tiempo para resolverlo. Sí. No tenemos tiempo para más, lo siento mucho porque nos hemos quedado sin tiempo escuchando a Luis. Hasta aquí la redacción abierta, muchas gracias a ambos por participar en ella, por vuestras opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés y su paciencia. Ahora para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. La mitad de los 14.000 millones prometidos por Sánchez como ayudas a los que tengan que sufrir por los aranceles de Trump ya tienen forma de decreto ley. 30 días para ser votados en el Congreso. Y además ha habido una operación de verdadera filigrana, porque in extremis el Gobierno ha incluido 3 cosillas, 3 propuestas menores del Partido Popular en el texto que se ha elevado a decreto. El Gobierno
las había descartado hasta entrada la noche de ayer. Y a medianoche Cuerpo les llamó para decirles, bueno, mira, que hemos incorporado esto, lo otro y lo de más allá. El principal desencuentro sigue vigente y radica en que el Gobierno no quiere dar ayudas directas a las empresas, por lo menos hasta que la Unión Europea negocie con los Estados Unidos. El PP cree que podrá incluir más propuestas hasta que se vote el decreto ley en el Congreso y atribuye a la influencia de los socios el que no quieran incluir más cosas en este acuerdo PP-PSOE. Lo que aparentemente sí va a incluir este decreto es una cuota del 25% para las empresas catalanas, una ayuda específica pactada con Junts. Desde el Gobierno niegan que vaya a haber un criterio territorial, aseguran que irán mirando empresa por empresa para dar cada una de las ayudas, pero desde el Partido Popular avisan, esta nueva cesión va a complicar mucho su apoyo a este nuevo plan. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley para la activación de los primeros 7.720 millones de euros de los 14.100 millones anunciados por el presidente para hacer frente a los aranceles impuestos por Trump. Una línea de avales por valor de 5.000 millones. También reforzamos el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que contará con un margen adicional de 220 millones. En tercer lugar, otra partida importante es la correspondiente a CESDE, el incremento del límite para que CESDE pueda operar, y este incremento del límite lo que supone es que vamos a poder tener 2.000 millones adicionales para cubrir con seguros al crédito a la exportación esta actividad internacional exportadora de nuestras empresas. El Gobierno ha aceptado 3 propuestas del Partido Popular. Acepta reducir la moratoria contable y coordinarse con las comunidades autónomas, tal y como pedía el PP. Se añade también un artículo en el que el Gobierno está obligado a rendir cuentas y explicar el avance del plan cada 3 meses en el Congreso. El Gobierno lo ve con optimismo y habla de un avance, pero para el Partido Popular es insuficiente. Se ha hecho un pequeño gesto, pero insisto, muy pequeño. Veremos si al ministro Carlos Cuerpo tiene margen de acción y le dejan llegar a acuerdos con el Partido Popular. Está en un estado muy embrionario todo lo que es el plan de lo que necesita España y de lo que necesitan nuestros sectores. La posibilidad de apoyar el decreto por parte de los populares se aleja después de conocer que el Ejecutivo le había prometido a Junts que el 25% de ayudas irían para Cataluña. Vox ha mostrado su rechazo a los aranceles y critica las actuaciones del Gobierno y del PP. Nosotros rechazamos los aranceles de Estados Unidos porque son una mala noticia para nuestra economía y rechazamos esta postura hipócrita que están teniendo tanto el Gobierno de España acercándose al régimen comunista chino mientras no se le cae de la boca la palabra democracia y libre comercio, y a un Partido Popular que un día se ofrece a liderar una moción de censura y al otro le falta tiempo para ir a la Moncloa a abrazarse a Sánchez. La mitad del plan de Sánchez contra los aranceles ya tiene forma de decreto, ya espera ser convalidado en el Congreso dentro de 30 días. Las propuestas del PP han sido soslayadas, excepto 3 nimias. Por ejemplo, que rindan cuentas trimestralmente de la evolución de las ayudas, que refuercen las actividades internacionales de las empresas o abrir un diálogo con las comunidades autónomas. Es decir, eso no responde a las demandas esenciales de lo planteado en forma de propuestas por el PP. Miguel Tellado contaba hoy que todas las propuestas del PP estaban siendo rechazadas hasta última hora de ayer y que cuando el PP, supongo, les dijo que no iban a votar la ley en el Congreso, recibieron a las 12:20, una cosa así, dice Tellado, una llamada de Cuerpo ofreciendo un esfuerzo de última hora, que son estas 3 cosas que les he contado. Pasadas las 12 de la noche habían cambiado. Habían cambiado porque, a pesar de ser detalles menores, no querían ir solos, querían mantener la ilusión de que a lo mejor con los votos del PP salía adelante el decreto dentro de un mes. El PP confía que hasta que se valide el decreto va a poder convencer al Gobierno de incorporar más medidas, aunque el acuerdo con los nacionalistas catalanes, con los indepes catalanes sobre el 25% reservado para Cataluña, me da la sensación que ha mandado todo esto al traste. Patxi López, como siempre, con cara de disgusto, porque eso de hacer cosas y mezclarlas con el PP a él le parece que es imposible y considera sus propuestas, las de Feijóo, inasumibles. Por ahora,
el asociado gubernamental Podemos, es el único que se manifiesta abierta y claramente contra el plan PP-PSOE. Sumar no mantiene un enfrentamiento definitivo, pero tampoco muestra un apoyo explícito. Y Vox, excluido de la negociación del plan, vuelve a dejar claro que está contra los aranceles de Trump, pero rechaza el abrazo del PP a Sánchez en este plan de ayudas, en un momento en el que ellos creen, los de Vox, que Sánchez está asfixiado políticamente. Hablando de las críticas de Sánchez a Trump, porque Sánchez lleva criticando a Trump desde que llegó a la Casa Blanca, así es que poco futuro en la negociación podemos tener. Bueno, y tenemos que hablar también del gran conflicto arancelario. Eso sí, es verdad, tienes razón. El conflicto arancelario, ¿qué rumbo toma? Pues el rumbo poco claro. Por un lado, Trump ha levantado los aranceles a China hasta el 104%. Cada producto que se exporte de China a Estados Unidos tendrá que pagar un 104 de aranceles, 104%. Hoy Donald Trump en su red social aseguraba que él está negociando con muchos países para arreglar acuerdos comerciales con cada uno de ellos y que con China desea alcanzar un trato, ha dicho literalmente, pero que no sabe cómo empezarlo. Estamos esperando su llamada, la de los chinos, y afirma que va a ocurrir. Mientras tanto, China lo que dice es que va a luchar hasta el final contra los aranceles norteamericanos. Bueno, pues estamos viendo en pantalla ese anuncio de Donald Trump, que espera una llamada por parte de China para negociar esos aranceles. Un mensaje que ponía a primera hora de la mañana, antes de que se conociera su decisión de esta misma noche imponer un 104% de aranceles a Pekín en respuesta a sus represalias después de que entraran en vigor los últimos aranceles de la última semana. Este anuncio de Donald Trump se ha hecho notar en las bolsas norteamericanas, que abrían hoy la sesión en verde, pero que han ido bajando conforme hemos ido conociendo la letra pequeña de este anuncio. Todos los índices, el S&P 500, el Nasdaq, que han abierto esta mañana con fuerza, no han tardado en caer. En concreto, el S&P 500 un 0,6% y el Nasdaq un 1%. Aquí en Europa la dinámica ha sido distinta. Las bolsas, después de 3 sesiones en rojo con pérdidas, hoy por primera vez han remontado. Hemos visto subidas pronunciadas en el DAX, en Frankfurt y en París, siendo los valores que más han subido los bancos, las entidades financieras. El IBEX es el que menos lo ha hecho, ha cerrado en verde con un 2,37%. Y mientras tanto, la Unión Europea baraja imponer aranceles del 25% a un listado de productos norteamericanos. Es un plan B en el caso de que no se llegue a un acuerdo con Donald Trump en las próximas horas. Dentro de esa lista negra de productos norteamericanos tenemos de todo, desde salchichas, huevos, vino. El vino es lo único que quedaría excluido dentro de este acuerdo, el whisky bourbon, por temor a que Donald Trump pudiera aplicar aranceles en represalia al vino y al champán. La lista, como decimos, es un plan B porque Bruselas dice sigue apostando por la negociación. El hilo dental, los huevos, las salchichas o los diamantes son algunos de los 1.500 productos estadounidenses propuestos por la Unión Europea para aplicar un arancel del 25%. La Comisión Europea enviará el listado completo a los Estados miembros, que tendrán que votarlo, y pretenden que estos aranceles entren en vigor el 15 de abril. Esta propuesta responde directamente a la subida arancelaria del 25% que Trump impuso al aluminio y el acero, aunque esta medida no alcanza los 26.000 millones que supondrá esta tasa a Europa. El whisky bourbon no aparece en esa lista. Trump ya avisó, si se aplicaba una tarifa, él impondría un contraarancel del 200% a todas las bebidas alcohólicas de la Unión Europea. Así que esta amenaza parece haber calado en Bruselas. Dentro de esta selectiva lista, tampoco se proponen el vino y los lácteos. Contemplan productos como el arroz, tomates, prendas de vestir, mantas eléctricas, calzado, productos de alumbrado, embarcaciones, el tabaco o el calzado deportivo. Se proponen algunos productos con una tasa menor, del 10%, como a los videojuegos, las pilas y baterías o algunos cosméticos. Bruselas tiene la competencia en materia comercial, por lo que si alguno de los países miembros quiere frenar esta lista,
deben ser al menos 15, lo que supone más del 65% de la población europea. No todos los aranceles anunciados entrarán en vigor a la vez. Si aceptan este primer bloque de contramedidas, con un impacto de 8.000 millones de euros, se empezará a recaudar desde el 15 de abril y habrá una segunda tanda que se prevé activar el 15 de mayo, con una recaudación potencial de hasta 18.000 millones. La lista también contempla productos especiales como la soja, cuyas tarifas no se aplicarán hasta diciembre. Sorprendentemente, José Luis Ábalos, que está imputado en una causa que persigue las actividades con las mascarillas en tiempos de la pandemia, ha pedido al tribunal que cite como testigo a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, y al número 2 del Ministerio de Marlaska para que aclaren por qué aparecen en el listado de entidades compradoras de grandes cantidades de mascarillas. Bueno, esta es una novedad de ultimísima hora que acabamos de conocer. Y por otro lado, las investigaciones en torno al cargo que le dieron al hermano de Sánchez, a David Azagra, en el Conservatorio de Badajoz, que como saben depende de la Diputación, siguen y se van cerrando. Hoy han declarado 2 directores de 2 conservatorios, 2 de la misma provincia, Badajoz, y han afirmado que sabían antes de contratarlo que iban a fichar al hermano del presidente, incluso antes de que comenzase el proceso de contratación. También antes de la contratación hay contactos del hermano de Sánchez con una inmobiliaria en Badajoz para que le ayudaran a buscar un domicilio donde vivir. Es decir, se refuerza, por tanto, la idea de que le crearon el cargo exprofeso y que en los conservatorios ya se rumoreaba que el cargo iba a recaer en alguien muy directamente relacionado con Pedro Sánchez. Nueva ronda de declaraciones en los juzgados de Badajoz. Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, los responsables de los 2 conservatorios de música de la provincia, han vuelto a sentarse ante el juez y han admitido que sabían que el hermano de Sánchez iba a ser el candidato antes de que salieran las bases. Había varios rumores sobre varios candidatos y este era el más llamativo. La jueza los citó como testigos tras salir a la luz un correo entre ambos en el que se compartían las bases de la convocatoria de la plaza y el título del correo era el hermanísimo. Un calificativo que alguien le puso, que no sé quién sería, un poco jocoso y que se oía. Algo que llamó la atención de la jueza porque en aquel momento todavía no se había puesto en marcha el proceso de selección. Que han aparecido correos electrónicos, ¿de acuerdo?, donde estos mismos empleados de la Diputación hablaban del hermanísimo antes de su contratación. Entonces esto me parece absolutamente grave. Gravísimo, ¿no? La primera vez que Valentí se sentó ante el juez aseguró que no sabía que David Sánchez iba a ser el candidato para el puesto. Sin embargo, ahora ha admitido que había rumores de ello en la Diputación. Manos Limpias considera que ha faltado a la verdad y aboga por que sea investigado. La interposición de una querella, o por lo menos que se deduzca testimonio, contra uno de los 2 testigos. Entendemos que hay uno de los 2 testigos principales que han venido hoy que ha faltado a la verdad. Eso sí, el director de conservatorio asegura que la creación de la plaza fue un disparate. Asegura que no hay conservatorio en el mundo que tenga un coordinador que esté por encima de los directores de los mismos. La otra testigo, Yolanda Sánchez, ha desvelado que Evaristo Valentí le comentó que el puesto estaba creado para una persona que no se podía imaginar. Por lo que todo indica que la plaza fue creada específicamente para el hermano de Pedro Sánchez. A pesar de lo evidente, su abogado se muestra optimista. Y desde luego soy optimista respecto a la práctica de las diligencias de prueba que se han llevado a término hoy. Y varapalo judicial para Dolores Delgado. La exfiscal general del Estado ha visto cómo el Tribunal Constitucional inadmitía sus 3 recursos contra la anulación de su nombramiento por parte del Tribunal Supremo como fiscal de sala de memoria democrática. La Corte de Garantías asegura que esos recursos de amparo que interpuso Delgado carecen de especial trascendencia constitucional. Una decisión que no se les escapará contrasta con la adoptada por el Constitucional el pasado mes de enero, cuando accedió a estudiar el recurso de Delgado contra otra designación, en este caso de fiscal de sala de lo militar del Supremo. De este recurso de amparo de Delgado se ha tenido que abstener el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, por haber ostentado el cargo de fiscal general del Estado, siendo en su día superior jerárquico de Delgado.
Y Irene Montero, la candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, es ministra de Igualdad, ha vuelto a subir los decibelios en la guerra en la izquierda con Sumar. Ella asegura que el movimiento Sumar, el proyecto político de Yolanda Díaz, fue una operación del Partido Socialista para frenar los avances de la izquierda y le sugiere a Yolanda Díaz que se integre en las listas del PSOE para las próximas generales. Cuando a Sumar se le pregunta, como cuando le preguntan a Mónica García si está más cerca del PSOE o de Podemos, dice claramente que de Pedro Sánchez, que es la tarea Yolanda Díaz política. en las listas del PSOE. Bueno, eso es una cosa que tendrá que decidir ella. De verdad que yo creo que ahora mismo hay en España sectores del PSOE que están fuera del PSOE y que el PSOE también tiene la tarea de hacer la unidad. Y en la página internacional, quizás lo más relevante sea que han llegado a un acuerdo los conservadores de la CDU alemana con los socialistas o los socialdemócratas de la SPD para formar conjuntamente gobierno. Ambos partidos apoyaban el plan de 500.000 millones para desperezar la economía alemana y Friedrich Merz y Olaf Scholz, que fueron los dos grandes rivales de las últimas elecciones, al final no han tenido más problema en formar de nuevo una großen coalición en una de las tradicionales formas de gobierno entre los dos principales partidos allá en Alemania. Bien, y de Alemania nos vamos a ir a la Dominicana, país que está muy de moda entre nuestros dirigentes, por cierto. Allí se ha producido una catástrofe. El techo de una conocida discoteca en la capital de la Dominicana colapsó durante la madrugada de este martes, dejando al menos 30 muertos y un centenar de heridos. Se trata del techo de la discoteca Jet Set, que se encuentra en Santo Domingo, que cayó rápidamente tras sufrir un apagón en esa sala de fiestas durante la presentación de un cantante de merengue llamado Ruby Pérez, que por cierto quedó sepultado entre los escombros como una docena más de los que habían ido a verle a la discoteca. Y Sanidad ha aprobado hoy la ley del medicamento que busca agilizar y facilitar el acceso de los españoles a los distintos fármacos. La gran novedad es que a partir de ahora enfermeras y fisioterapeutas van a poder recetar medicamentos, algo que hasta ahora solo podían hacer médicos, odontólogos y, atención, podólogos. Las recetas serán además por principio activo para que los pacientes puedan elegir entre medicamentos similares pero con diferentes precios. Por último, Sanidad acorta los tiempos desde que un fármaco es aprobado por la EMA hasta que empieza a ser financiado por el Sistema de Salud español. La reducción del copago para las rentas más bajas, que era uno de los grandes objetivos de esta ley, finalmente se ha quedado fuera. Se espera que la norma llegue al Congreso el mes que viene. Marina, y el volcán filipino ese que da mucho miedo, ¿eh? Da mucho miedo, efectivamente. No es la primera vez que erupciona el conocido como volcán Canlaon, que está ubicado en el corazón de la isla filipina de Negrón. Pero lo cierto es que ha pillado muy desconcertados a los habitantes de esta isla. Hasta 14 metros de altitud ha alcanzado esa columna de humo que está corriendo como la pólvora por todas las redes sociales. Se tema lo que pueda venir ahora, interrupciones escolares, que se pueda desplazar a los miles de habitantes que viven cerca del volcán y no se descarta que estas medidas puedan tomarse en las próximas horas. Seguiremos muy atentos. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos. Esperamos éxitos del fútbol español hoy y mañana también y le veremos mañana aquí. Que gane el mejor. Hasta mañana. Que sea.